¿Qué tal? Qué gusto saludarlos acá en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Iniciamos contándoles que la UEFA suspendió provisionalmente al argentino Gianluca Prestiani tras los presuntos insultos racistas contra Vinicius Junior en Lisboa. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA activó el artículo 14 de su reglamento tras recibir el informe del inspector designado para investigar el caso ocurrido en Lisboa. La sanción provisional impide al argentino participar en el duelo de este miércoles en el Santiago Bernabéu, mientras continúa la investigación. Por otro lado, el Benfica expresó su indignación, anunciando que apelará, aunque reconoce que los plazos no modificarán la ausencia del jugador. De igual forma, el club reafirmó su compromiso histórico contra el racismo y la discriminación. Y por otro lado, la FIFA presentó el calendario completo de la FIFA Series 2026, un ambicioso torneo de partidos amistosos internacionales diseñado para fomentar el cruce entre selecciones de distintas confederaciones. Los partidos se disputarán durante las ventanas internacionales de marzo y abril de 2026. El duelo inaugural masculino será el 25 de marzo entre Kazajistán y Comoras, mientras que el 9 de marzo se disputará el femenino entre Pakistán e Islas Turcas y Caicos. En esta edición ampliada participará un total de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Esta estructura incluye 9 grupos masculinos y 3 femeninos, lo que marca el debut de la rama femenina en este formato. El torneo se llevará a cabo en 11 países anfitriones: Australia, Azerbaiyán, Brasil, Costa de Marfil, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda, Tailandia y Uzbekistán. Aunque se trata de partidos amistosos internacionales, cuentan con una estructura competitiva definida por las asociaciones miembro para mantener la intensidad y preservar la integridad física de los jugadores. Cualquier empate tras los 90 minutos reglamentarios se definirá en tanda de penaltis. Bien, también tenemos que contarles que este domingo en Valdebebas, la colombiana Linda Caicedo tuvo que abandonar el campo por una lesión durante el partido del Real Madrid frente al Tenerife, correspondiente a la jornada número 21 de la Liga Femenina. El encuentro disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano quedó marcado por la salida de Caicedo en el minuto 12, tras un pisotón en el tobillo derecho y un golpe accidental en el rostro. El cuerpo médico del Real Madrid determinó su sustitución inmediata bajo protocolo de precaución, confirmando molestias oculares y traumatismo en la articulación. Alba Redondo ingresó en su reemplazo, mientras la expulsión de Yerliane Moreno dejó al Tenerife con 10 jugadoras. La situación generó inquietud tanto en el club como en la selección Colombia, próxima a disputar la Copa Chevelips en territorio estadounidense. Y por otro lado, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, decidió paralizar el torneo Apertura 2026, suspendiendo la novena fecha programada entre el 5 y el 8 de marzo. La AFA suspendió esta novena fecha en rechazo a la investigación judicial que involucra a su cúpula directiva por una presunta maniobra de retención ilegal de aportes previsionales. Esta medida se toma luego de que el juez Diego Amarante citara a declaración indagatoria al presidente Claudio Chiquitapia y a otros dirigentes de peso, imponiéndoles además la prohibición de salida del país, en un contexto de máxima tensión entre la AFA y el gobierno argentino por el impulso de las sociedades anónimas deportivas. Mientras la entidad madre del fútbol argentino niega rotundamente cualquier deuda fiscal y denuncia una persecución, el conflicto escala a un nivel institucional sin precedentes que mantiene detenida la actividad deportiva en todas las categorías. Cambiamos de tema y es que Colombia cerró su actuación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 celebrado en Santiago de Chile con un balance de 11 medallas. En la última jornada, la delegación colombiana sumó 2 oros al palmarés conquistados por Cristian Ortega en la prueba del kilómetro gracias a un registro final de 1 minuto y 24 milésimas, superando al estadounidense Dalton Walter y al canadiense James Hedgock, segundo y tercero respectivamente. Por su parte, Jordan Parra subió a lo más alto del podio, pero en la carrera de eliminación, donde venció al venezolano Clever Martínez en la ronda final y al trinitense Akil Campbell
Así, el equipo colombiano terminó en la cuarta posición del medallero general con 3 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Y por otro lado les contamos que el español Pau Martí conquistó la segunda etapa del Tour de Ruanda 2026. Una jornada intensa de 134.6 kilómetros disputada entre las localidades de Nyamata y La Huye. El español Pau Martí se impuso al sprint en la meta, logrando la victoria de esta segunda etapa del circuito ruandés con un crono de 3 horas, 10 minutos y 9 segundos, siendo escoltado por el eritreo Enoch Mulubraham y el belga Itamar Heidemann, segundo y tercer lugar respectivamente. Con esta victoria, Martí también logró enfundarse el maillot amarillo del líder de la clasificación general. Ahora este martes se va a llevar a cabo la tercera etapa, que contará con un recorrido de 145.3 kilómetros entre las localidades de Huye y Rusizi. En otros temas, la leyenda del tenis, Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, ha vuelto a captar la atención del mundo deportivo ante la posibilidad de su regreso a las competiciones profesionales tras más de 3 años. El pasado 22 de febrero de 2026, la estadounidense cumplió con el requisito obligatorio de disponibilidad para controles antidopaje durante 6 meses. Una exigencia establecida por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis para cualquier tenista que desee reingresar al circuito tras haber anunciado su retiro. Esto la habilita oficialmente para inscribirse en torneos del circuito WTA o en Grand Slam si decide competir. Cumplir con este proceso de control antidopajes es un paso indispensable para poder participar después de un retiro prolongado. A pesar de ello, la propia Serena no ha confirmado oficialmente su regreso al tenis profesional. Aunque no hay un calendario definido, distintos medios y expertos señalan que torneos como el WTA 1000 de Indian Wells o el Miami Open, ambos en marzo, podrían ser escenarios ideales para un posible regreso de Williams al circuito. Y por otro lado, la bandera olímpica arribó de manera oficial a Francia, la próxima sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes franceses 2030. Tras 17 días de intensas competencias, con 116 pruebas en 8 deportes, el evento reunió a atletas de todo el mundo para despedir los Juegos y celebrar los logros de esta edición. La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Christy Coventry, declaró oficialmente clausurada la cita, destacando que Italia había marcado un nuevo estándar para futuros Juegos. Uno de los momentos más simbólicos fue el tradicional apagado de las antorchas olímpicas en los 2 pebeteros de Milán y Cortina d'Ampezzo, así como la entrega de la bandera olímpica al comité organizador de los Juegos de Invierno París Alpes 2030. En el medallero final, Noruega se consolidó como la nación con mayor número de medallas, liderando con un total de 41, de las cuales 18 fueron de oro, seguido de Estados Unidos en segundo lugar con 33 metálicos, 12 de oro, y los Países Bajos alcanzaron el tercer puesto con 20 preseas, 10 de oro. Un capítulo inolvidable de estos Juegos fue la primera medalla olímpica invernal para Brasil. El atleta Lucas Picheiro alcanzó la medalla de oro en la prueba de slalom gigante, marcando un hito histórico tanto para su país como para Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y por otro lado, en materia de los deportes a motor, los directivos del Gran Premio de Australia anunciaron que rendirán un homenaje a las mujeres dentro de la Fórmula 1 en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. La máxima categoría del automovilismo tiene como fecha inaugural de la temporada 2026 el 8 de marzo, y es por ello que los representantes de la primera carrera han decidido nombrar la 6ª curva del circuito urbano de Albert Park en honor a Hannah Smith y Laura Müller, quienes se han convertido en un símbolo para las mujeres dentro de la Fórmula 1. Smith ejerce como jefa de estrategia para la escudería Red Bull Racing, siendo considerada como una de las mejores en su área dentro del paddock y siendo
miembro del podio en varias oportunidades, reconociendo la importancia de su rol dentro de la escudería austriaca desde hace años. Mientras que Müller marcó un precedente en 2025 al ser fichada por la escudería Haas para convertirse en la ingeniera de carreras del piloto Esteban Ocon, siendo la primera mujer en la historia de la competición en tomar dicho cargo, el cual siempre ha estado en disposición de los ingenieros masculinos. De esta forma, ambas se convierten en las primeras mujeres dentro de la Fórmula 1 en recibir tal honor en un autódromo tan emblemático como es el Albert Park. Y así llegamos al final de la información deportiva aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía que al regreso de la pausa, la información de la cultura.